Bueno, mi nombre es Hernán Bayot, yo estoy en representación del Colegio de Abogados y estoy básicamente para darle la bienvenida. Eh, la virtualidad hace que suene medio raro, ¿no? Pero es como la bienvenida a casa. Todos de alguna manera somos colegas o estamos vinculados al colegio o por profesión o por incumbencias. En este caso es un placer estar en el Instituto Migratorio y Refugio, en la Comisión de Diversidad y Equidad. Y bueno, yo le agradezco en realidad a Paula que me dé la posibilidad de ser parte de esto. Así que Paula, lo dejo en tus manos para la presentación de la gente que va a estar a cargo de la charla. Bueno, muchas gracias, doctor, y gracias por la cálida bienvenida y por el apoyo constante y continuo de las autoridades del colegio, sin las cuales nada de lo que hacemos en los institutos y comisiones sería posible, así que realmente es un gusto y un honor estar aquí trabajando de la mano. Gracias. Bueno, bienvenidas entonces a este espacio de esta tarde de jueves de noviembre 2022. Este evento que trata sobre diversidad de migración, marco normativo de políticas públicas e historias en primera persona, obstáculos, desafíos y propuestas de avance y mejora, se gestó hace unos meses en realidad, en teoría al menos, con Nicolás Giri, quien está también compartiendo el espacio. Ahorita te cedo la palabra, Nicolás, quien es presidente de la Comisión de Diversidad y Equidad. Veníamos trabajando desde hace tiempo la idea de armar algo conjunto entre el Instituto de Derecho Migratorio, Derecho del Refugio, Derecho de los Refugiados, y la Comisión de Diversidad y Equidad del Colegio de Abogados. Yo presido el Instituto de Derecho Migratorio. Y bueno, no encontrábamos todavía bien la forma de darle forma, el contenido, la temática, etc. Y bueno, se nos fue pasando el año haciendo diferentes actividades, cada uno en sus espacios. Y finalmente, bueno, surgió la idea a partir del noveno Encuentro Nacional de Líderes Migrantes y el cuarto Encuentro Nacional de Lideresas Migrantes, que tuvo lugar a fin de septiembre, principio de octubre en la ciudad de Rosario, en donde tuve la oportunidad de oír a Verónica Jaramillo, colega, investigadora, asistente del CONICET de la Universidad Nacional de Lanús, quien está hoy presentando hoy aquí, con quien nos conocemos de hace un tiempo, pero bueno, tuve la oportunidad de escucharla a ella y también de conocerla, a Micaela Guadalupe Escasa de la Vega, quien es referente del Frente Migrante Organizados de la República Argentina y fundadora de la ACE Unidos por la Diversidad Villa España, en una presentación que la verdad es que fue bastante, bueno, muy buena. Realmente fue excelente esa presentación, desde lo técnico, desde lo humano, desde la militancia, y muy movilizante. Así que bueno, fue a partir de ese espacio que surgió la idea de un poco seguir trabajando lo que ya habían abordado en ese encuentro, en ese evento, y traerlo un poco a nuestro espacio, digamos, jurídico, técnico, de investigación y demás, de nuestro Colegio de Abogados de Rosario. En ese sentido, como bien el doctor Bayot comentó recién, la virtualidad, digamos, puede llegar a ser rara quizás en algún sentido. Sin embargo, nos da la posibilidad hoy de estar todos aquí conectados en este mismo instante, y con dos expositoras de Buenos Aires, así que para eso a nosotros es fantástico, y también contamos con personas asistentes de diferentes puntos del país, a quien, como comentaba, invitamos a que puedan presentarse y comentar, digamos, afiliación institucional, personal, individual, intereses y demás respecto a este espacio formativo y de sensibilización de la tarde de hoy. Así que bueno, Nicolás, un gustazo entonces estar abriendo este espacio junto a vos. La hemos luchado mucho en la pandemia, articulando desde las organizaciones sociales que ambos presidimos, yo trabajando con migrantes, vos trabajando con temas de diversidad. Así que bueno, aquí estamos continuando, y bueno, qué bueno poder contar con Verónica y Micaela esta tarde. Cedo la palabra, gracias, bienvenidas, y acá estamos siempre a disposición, tratando de aportar nuestro granito de arena. Gracias, Paula. Lo mío muy breve, agradecer a las dos expositoras que vamos a escuchar.
nosotros como abogados tenemos siempre el vicio o la debilidad por irnos a las normas escritas, pero en realidad los que, como vos bien dijiste, vos de tu fundación, yo y la mía, lo que estamos acostumbrados a trabajar en la calle, lo que buscamos es encontrar, o cómo encontramos la manera de bajar todas las normas establecidas en el bronce, digo yo, o en el mármol, escritas en el mármol, a la realidad, y cómo funcionan y cómo lograr que ese funcionamiento realmente mejore la vida de las personas. Esperemos que los testimonios y los aportes que podamos escuchar hoy, y que estamos muy atentos y muy ansiosos de hacerlo, nos sirvan para sumar un granito más de arena al trabajo que diariamente venimos haciendo, desde el Colegio de Abogados, desde las diferentes organizaciones, y para mí es un gusto poder estar acompañando esta actividad. Así que cuando vos dispongas, Paula, empezamos. Me encantaría poder escuchar a nuestras expositoras. Muchas gracias, Nicolás. Verónica, Micaela, bienvenidas nuevamente. Entonces, el espacio es de ustedes, como ustedes prefieran, digamos, presentar y exponer, intercambiar. Lo dejamos a su criterio y disposición, y aquí estamos entonces acompañando. Bienvenidas entonces en la tarde de hoy. Yo prefiero que inicie Mica, en todo caso, creo que a partir de la experiencia después podemos codificar algunas cuestiones desde lo legal, además porque, como siempre digo, hay experiencias intransferibles que las corporalidades cis no vivenciamos, entonces creo que me parece mejor que arranque Mica. Buenísimo. Bueno, excelente, muy bien, de acuerdo. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Bueno, ahí a la compañera Verónica, bueno, que la conozco. Y bueno, y bienvenidos a todo el grupo de abogados y a los invitados también, justamente en esta charla que habíamos armado un momento con Paula, porque hay una cosa que es transversal, ¿no? De lo que pasa desde lo que es la diversidad y también de lo que es ser migrante. Entonces está muy bueno. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Micaela Casas, soy peruana, hace 19 años resido acá en Argentina, y hace 4 años, debido a una situación de violencia institucional, decidí hacer lo que es la militancia, ¿no? Construyendo los cimientos de esta asociación civil sin fines de lucro, basado en todo lo que es el esfuerzo y el trabajo. Hoy me acompaña la compañera Morena, una compañera peruana migrante que hace poco está en nuestra institución, justamente debido a esas faltas de políticas públicas, sobre todo cuando una persona migrante obviamente no tiene documentación y a lo que se expone, ¿no? En un país que desconocemos, que no es el nuestro, donde se tienen otro tipo de costumbres, y ahí vemos la vulnerabilidad a que estamos sometidas como mujeres trans inmigrantes. La verdad, celebro estos encuentros y bueno, y contar un poquito de cómo surge esto de la militancia y cómo las migrantes, y como bien decías, en el encuentro de líderes migrantes, la única compañera trans fui yo. Entonces, cómo los países latinoamericanos, países que no están, por ejemplo, con una ley de identidad de género, a veces en cuestión de nuestra comunidad decidimos migrar a Argentina, un país que ha demostrado a nivel latinoamericano y mundial único con esta ley de identidad de género que nos suma como migrantes a poder acceder a este derecho. Creo que es importante que sea una agenda regional, lo que hablaba, ¿no? La ley 25871 es la ley del migrante. La ley del migrante, de alguna manera, se pudo lograr con la lucha de organizaciones sociales, ¿no? En el 2003, ¿no? En un 23 de diciembre, que se pudo lograr esto dentro de lo que vendría a ser el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Debido justamente a la xenofobia que vivíamos, ¿no? Siempre estamos catalogados que como migrantes venimos a quitarle el trabajo a los argentinos, venimos a delinquir, en caso de las mujeres trans, venimos a ejercer el trabajo sexual, debido a la falta de oportunidades dentro de nuestros países de orígenes, ¿no? Y que de alguna manera somos expulsadas
si hablamos desde la mirada de la diversidad y sobre todo de la comunidad trans travesti, cómo residimos y caemos en Argentina, donde hay una posibilidad de tener una ley donde nos acredite a esa identidad al cual no estamos dentro de nuestros países orígenes sujetas a ese derecho. Es decir, cómo nos han menoscabado la comunidad trans travesti a nivel latinoamericano de no poder ese derecho a una identidad propia. Creo que como migrante también, obviamente, sufrimos algo muy importante, que es, al no tener la documentación, nosotros no podemos acceder, obviamente, a una política pública. Y esto debido, y se pudo acentuar, y también se pudo visibilizar la gran brecha, ¿no?, de lo que venía después de esta pandemia que nos atravesó mundialmente. Esta brecha donde realmente estaban los que podían acceder a un plan como el IFE, ¿no?, de una ayuda humanitaria, y sobre todo a las que no podíamos acceder a eso por no tener documentación, por ser extranjeras, ¿no?, y porque estábamos prejuiciadas de alguna manera, donde el trabajo sexual no nos alcanza. Y muchas compañeras cayeron en la venta de estupefacientes, que derivó que muchas hoy estén privadas de su libertad. Sumado a que no tenemos una contención de los consulados que nos representan, ¿no?, donde no hay un acompañamiento, no hay un área de diversidad o un área de género, entonces nos vemos expuestas a estar huérfanas de un Estado, ¿no?, que prácticamente nos tendría que acompañar, ¿no?, justamente a través de estos consulados. Y no lo hablo solamente por el consulado peruano, sino hablo por los demás consulados, donde obviamente quedamos expuestos a obviamente al racismo, a la xenofobia, ¿no?, y que de alguna manera atravesamos esto de sufrir violencia institucional. Vos sos migrante, no tenés derecho a nada. Por más que tengas, en el caso de algunas que tengan el documento, no podés acceder ni siquiera al cupo laboral trans. Entonces, si las compañeras argentinas están atravesando un momento de violencia, ¿qué nos queda para las compañeras transmigrantes? ¿Qué nos queda para esas diversidades que somos ciudadanos de segunda clase porque así estamos consideradas? Porque somos negras, porque somos marrones, porque somos de pueblos originarios, porque somos afrodescendientes. Entonces, a veces, en algunos casos, se ve a la mujer trans argentina, la blanca, la rubia y ojos celestes. Pero ¿dónde estamos nosotras como sujetas de derechos, quitando ese estereotipo de que la mujer trans pasa por otro lado? La construcción de nuestra identidad pasa por otro lado. Y es importante el acompañamiento de la justicia. ¿Dónde está el acceso a la justicia de que nos pueda dar esas herramientas para poder regularizar nuestra situación y no quedarnos fuera de ese sistema? Considero que hoy se ha avanzado un montón en Argentina, pero me parece importantísimo el tema de la capacitación, porque creo que en determinadas situaciones, y lo hablo a nivel de Poder Judicial, no saben cómo manejar el tema en caso de una compañera transmigrante. Primero, por el tema de la identidad. No accedemos a un documento que nos diga quiénes queremos ser y quiénes somos. Simplemente que tenemos un DNI que a veces y muchas veces está vencido, porque obviamente los países que tienen algunos consulados acá, sobre todo en Buenos Aires, no nos dan esas herramientas para poder acceder a este derecho público. Y la verdad, esto es súper importante de cómo encarar de aquí para adelante, ¿no?, la posibilidad de que nosotras también podamos, de alguna manera, sentirnos parte de la Argentina. Creo que nosotros queremos acompañar al proyecto nacional y popular, pero siempre y cuando nos den la posibilidad de tener la identidad, el derecho. ¿Cómo un migrante puede acceder si no, ni siquiera tiene un DNI o algún tipo de identificación? Ayer estuve en un encuentro de migrantes ahí en Pilar y hablábamos justamente con migraciones, ¿no? Cuando, por cuestiones quizás de que muchas compañeras, en el caso de la diversidad,
o adultos mayores que no pueden acceder justamente a RADEX porque no todos tienen la capacidad, ¿no? Digital de decir, bueno, yo te hago y te bajo y te pongo y te subo el PJ y te saco en el sentido de tecnológico, y estaría importantísimo eso, de que dentro de lo que vendría a ser migraciones hay una persona migrante. Y otra de las otras cosas también que nos genera una barrera es la parte idiomática, ¿no? Hay gente que habla el guaraní, hay gente que habla el quechua. Y nosotros, la verdad, más allá que hablamos el español, no todas las compañeras están en las mismas condiciones. Creo que dentro de la comunidad trans travesti también hay minorías, ¿no? Las personas con diferentes capacidades, por ejemplo. ¿Cómo puede adecuarse ante una situación y cómo la ley puede amparar una situación, ¿no?, de vulnerabilidad? Sumado también que algunas compañeras, que ahora Morena va a contar un poquito la experiencia, del tema de lo que es la trata de personas. Porque también hay trata dentro de la comunidad trans travesti. Y es una problemática que nos atraviesa como sociedad. No solamente en la comunidad trans travesti, sino a nivel general de la población, que la trata está avanzando y cómo a veces, de alguna manera, el Poder Judicial no puede detectar este tipo de situaciones de violencia y muchas mujeres y diversidades caen en esta trampa y se ven envueltas justamente entre lo que es la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo sexual por única opción, porque no aplican el cupo laboral trans dentro de lo que es Argentina, siendo una ley nacional y que muchos municipios les cuesta tomar voluntad política y acción política para hacer ejecución de un derecho único, donde también nosotras estamos siendo parte de lo que vendría a ser la construcción de este país, que bien lo dice en el artículo y lo dice la Constitución: persona que pisa suelo argentino es un argentino más. Yo ahora quería compartir un poco la experiencia de la compañera Morena. Es una compañera que vino con engaños acá a Argentina y sufrió lo que es el abuso y la explotación sexual, debido obviamente a las carencias, no solamente económicas, sino también educativas, y que estaría buenísimo que ustedes puedan escucharla y después, si alguno o alguna tiene algún tipo de pregunta, ver cómo podemos encarar un plan que genere políticas públicas a favor de las compañeras transmigrantes y que realmente nos sintamos parte de la sociedad y parte de lo que es el sistema para poder tener una vida digna como la merecemos, porque somos personas sujetas de derechos y tenemos toda la voluntad y ser sujetos políticos para poder llevar que Argentina siga adelante. Gracias. Muchas gracias, Micaela. Morena, bueno, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te escuchamos. Sí, bueno, mi nombre es Morena, soy migrante peruana. Hace 4 años que estoy aquí en Argentina. En realidad, mi historia es muy complicada. Yo llegué aquí a la Argentina por engaño de trabajo, porque me trajeron con engaño de trabajo para Buenos Aires, nunca me retiraron, comencé a vivir en la calle. La única opción que me quedó fue ser una chica trans y ser una trabajadora sexual en la calle, viviendo los insultos, viviendo golpes, viviendo la trata de personas de las chicas trans de aquí de Argentina, que me golpeaban para sacarme la plata, que porque tenía que pagar derecho de piso, por el hecho de no ser de Argentina, por ser migrante peruana, no tener un documento de acá, no poder acceder a los beneficios que se les dan acá a las chicas trans. Y yo creo que todos estos temas se deberían de tocar y decir basta para las chicas trans migrantes de otro país, no solamente de Perú, sino también de Venezuela, de otros países que están aquí en Argentina. Creo que tenemos que ponernos la mano en el corazón y poder ayudar a todas las chicas trans migrantes. Y hoy en día yo le doy gracias a Micaela, porque Micaela es una persona que me está ayudando bastante, y yo creo que con ella voy a poder conseguir
muchas cosas. Yo hace poco, recién que he llegado acá de nuevo a Buenos Aires, porque yo estuve en Santiago del Estero, viviendo en la calle, pudiendo retirar los desperdicios de los contenedores para poder comer, para poder sobrevivir, pedir plata, no tener ningún beneficio, no poder cobrar los IFES que se estuvieron dando durante toda la pandemia por el motivo de no tener un documento. Y espero de que se plantee esto para poder tener un beneficio nosotras las personas migrantes de otro país, ya que no tenemos un documento y no tenemos la ayuda que tenemos en este país. Muchísimas gracias. Gracias, Morena, por compartirnos tu experiencia. Muy fuerte historia de vida. Acá quizás, seguro, bueno, Nicolás tiene muchísimo trabajo realizado con grupos vulnerables en situaciones similares y equivalentes. Quizás también puedan aportar algo. Nos parece fundamental mencionar, Pau, que estaba escuchando con mucha atención a las dos chicas. Lamentablemente es una historia que nos ha tocado escuchar infinidad de veces, una realidad que se repite y se repite y se repite y se repite. Requiere parte de lo que vamos o que tiene que ver con el título, que es el tema de políticas públicas serias para enfrentar este problema. Hay muchos aspectos de las cosas que contaron las dos, no quiero interrumpir en este momento la charla, da para después después de escuchar un rato más y a la siguiente expositora, pero el estado de vulneración de derechos que existe en la comunidad LGBT, particularmente en la comunidad trans, al entrecruzarse con la problemática de migrantes, se agrava mucho más. Es un dato objetivo, se agrava mucho más. De todos modos, algunas veces, algunas políticas públicas, por eso hay que ver cada caso en particular y demás, trataron de cubrir algunas de las cuestiones que hablaron las chicas recién, IFE, pero lo que pasa es que son cuestiones muy particulares y que también, en muchos casos, y ese es un problema de cuando, por ejemplo, la falta de capacitación de muchos empleados públicos, porque alegremente se dice, todos tienen capacitación en ley Micaela, muchos no tienen la menor idea de lo que es la ley Micaela, y ni hablar de capacitación con perspectiva de diversidad. Y en realidad se transforman por ahí en máquinas de impedir más que en posibilitar o poner en manos de las personas que necesitan las herramientas que el Estado puede llegar a tener. Nos toca a los que estamos militando desde la sociedad civil, en nuestro caso también nos encuentra este ámbito del Colegio de Abogados, tratar de dar a conocer la mayor cantidad de herramientas posible. Pero sí es cierto que la política de emergencia durante la pandemia que llevó adelante el Estado, en muchos casos dejó mucho que desear, y a vos, Paula, como presidenta de una fundación, lo mismo que me pasó a mí, hemos sido testigos de que muchas veces la sociedad civil es la que tuvo que salir en auxilio del Estado para poder hacer llegar la poca ayuda que hubo, lamentablemente. Esa es nuestra experiencia aquí en Rosario, pero que por contacto con gente de todo el país se repitió a lo largo y a lo ancho del país. Sí, efectivamente, Nicolás. Y justo, bueno, digamos, el tema de la cuestión de la identidad y el acceso al DNI argentino, la erradicación, se mostró como clave y fundamental en ese aspecto. Y también lo vimos, sí, muchísimo con las ayudas humanitarias que daban desde el Estado, provincial, por ejemplo, también solamente al que tenía DNI. Entonces había que truchar los casos con un DNI de una persona que también tenía derecho a cobrar esa ayuda, para que pudiera un amigo, un conocido, cobrarlo, pero en definitiva a veces también el primero que le prestaba el DNI se quedaba con el dinero, entonces el que necesitaba un montón y que era migrante, de la comunidad LGTBIQ+, y demás,
al final no tenía dinero, la verdad que sí. Digamos, bueno, acá estamos por eso, ¿no? Porque realmente, bueno, es un tema que a nosotros, bueno, dos como equipo desde diferentes lugares y a colegas y demás, nos viene preocupando bastante desde hace tiempo. Es un tema que es fundamental ponerlo en una agenda y machacarlo y seguir laburándolo. Está en términos generales, creo, el tema de género un poco en agenda, ya lo vamos a ver, ahora vamos a ver después, como digo, tampoco interrumpamos mucho, como vos decías bien, Nicolás, la exposición, pero falta bastante trabajo que hacer, así que bueno, por eso estamos acá donde estamos, y este espacio y este encuentro y otros que hacemos desde este lugar quedan grabados también. La idea es que se puedan seguir difundiendo más allá de quienes estamos hoy aquí conectados. Así que, bueno. Verónica Jaramillo, una genia, grosa, muchísima experiencia también, muy celebrada en el ámbito académico, pero además con un perfil humano muy, muy lindo, muy valorable, muy realmente sí, una calidez que se aprecia mucho. Así que gracias por estar también aquí hoy con nosotros. Si querés, te cedemos entonces la palabra para que hagas tu aporte también, y después podemos tener un espacio de intercambio, discusión y aportes, y pensar un poco a futuro, y eso. Gracias, Bienvenida, Pau, entonces. por la invitación. Bueno, muy contenta de estar hoy acá con ustedes. Este es un tema que me convoca y me conmueve mucho, particularmente ya desde hace unos años, porque he visto esto que decimos y repetimos en muchos espacios, y es que la expectativa de vida de las personas trans es muy baja, ¿no? 35 años, 45, y en las trans y travestis migrantes es aún más baja, ¿no? Entonces, a mí, o sea, he visto partir muchas compañeras y he visto cómo dentro de la comunidad travesti trans migrante en Argentina hay muy pocas posibilidades de acceso a derechos, como ya las compañeras contaron. Y yo quería como poner esto en lugar, mostrarlo como en un lugar normativo, si se quiere, como entender cuáles son los impedimentos que desde la norma nos llevan a tener estas situaciones, porque hay un complejo entramado, un complejo laberinto de normas que hacen que estas personas no puedan acceder a sus derechos y que el acceso a un DNI se haga cada vez más difícil. Empecemos por reconocer lo bueno y empecemos por poner un marco de referencia importante, que es que Argentina tiene una norma migratoria de las mejores de la región, la 25871, y la ley de identidad de género también es una de las mejores del mundo, 26743, dos normas que, si bien alabamos, aplaudimos, tienen dificultades a la hora de hacer la colisión entre el mundo migrante y el mundo de la diversidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la ley de migración, la 25871, de un momento histórico de 2003, 2004, no consideró cuestiones de género, ni para mujeres ni para diversidades. Una ley en su totalidad construida desde el paradigma masculinista que tiene la mayoría de leyes en el país, pero esa con bastante clara, una ley donde no se mencionan mujeres ni diversidades y donde no hay atención a las particularidades de mujeres y diversidades. Entonces empecemos por entender que es una ley de su tiempo. Los reclamos y las cuestiones que han sucedido en las leyes después de 2015, si se quiere, con la ola verde en el país y después del paro de Ni Una Menos, han trascendido a tener como una permeabilidad para las cuestiones de género y para nombrar lo que hay que nombrar con no solo los pronombres, sino también con las complejidades que encarna ser mujer y ser parte de la diversidad. Entonces, esta es una norma de su tiempo que no considera distintas categorías o distintas problemáticas, como es ser mujer migrante o como ser persona de la diversidad dentro de la ley de migraciones. ¿Y eso qué importa, qué comporta? Vamos a entender que muchas de las personas de la diversidad o las personas trans y travestis que migran a nuestro país salen escapando de su propia casa, ¿no? Salen buscando su propia identidad, muchas sin documentación de origen, ¿no? Como que sus padres los echaron
les sacaron de la casa, tuvieron que irse, entonces muchas no tienen ni siquiera registro civil de nacimiento, ¿no? Entonces, para arrancar los trámites hay un no reconocimiento, hay un borramiento de la propia identidad, porque en el país de origen nunca fueron reconocidas como tal. ¿Por qué? Porque la mayoría de trans y transinmigrantes de la región que vienen a Argentina son regionales, son personas del Perú, de Ecuador, Colombia, Venezuela, como en ese orden de importancia. La mayor cantidad son peruanas, vamos a referir como en esa cantidad también lo que sucede con el encarcelamiento de las mujeres peruanas, que es un dato muy característico y muy particular. O sea, es muy fuerte lo que sucede con la corporalidad trans encarcelada y de origen peruano particularmente. Hay como cierta animosidad de la justicia, de la policía en la persecución de estas corporalidades. Entonces, empezando por el hecho de que salen de sus países en estas condiciones, muchas veces sin el registro civil y sin el reconocimiento de su país de origen, de su identidad autopercibida, porque en muchos países no existe la ley de identidad de género, porque en muchos países es necesario hacer un juicio para que te reconozcan, porque en algunos otros países no está penado. O sea, ahí tenemos también personas de Jamaica o de Rusia, de países donde ser homosexual, o de Medio Oriente, donde ser homosexual o ser de trans o travesti y comporta un delito. Entonces vamos a tener una serie de situaciones que van a ser complejas a la hora de ingresar al país. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que entender en principio? Es que hay dos cuestiones que van a hacer colisión. El no nacional y el no cis, ¿no? La persona la persona que no se corresponde con el país donde nació, y la persona que no se corresponde con su nacionalidad. Y estas son dos cosas que al sistema jurídico institucional le molestan y mucho. Que no estemos en esos cuadrados que han sido diseñados desde el comienzo, hacen romper un montón de estructuras. Entonces, cuando uno empieza a rascar la cantidad de normas que tendría que modificar para poder garantizar un DNI desde el primer momento a las personas trans en el país, hay una larga fila de normativas que hay que modificar, que tienen que ver con el registro civil de las personas, con el registro de identificación, con las distintas resoluciones de migraciones que se entrecruzan y son incompatibles entre sí para poder garantizar ese derecho. Entonces, volviendo a esto, las personas cruzan las fronteras del Estado Nacional sin su documentación, o quienes tienen documentación y pueden pasar y pasan por un paso habilitado y logran tener esa primera, poniéndolo en el mejor de los mundos, una persona que salió de su país con pasaporte, pasó la frontera del Estado Nacional y tiene un sello de ingreso, que ojo, y también me adelanto acá, las personas que no tienen un sello de ingreso tienen hoy una imposibilidad insalvable a los ojos de la Corte Suprema de Justicia de tener un documento nacional de identidad. Esta imposibilidad de tener un documento por haber ingresado por un paso irregular hace que para siempre esa persona se quede en la irregularidad. Entonces vamos a tener personas que salen de su casa sin documentos o que atraviesan las fronteras del Estado Nacional sin documentos. Entonces ahí ya hay dos situaciones que van a ser súper difíciles para iniciar ese primer trámite, ¿no? Entonces, si tenemos a una persona que está en el mejor de los mundos, pasó por la frontera y tiene un DNI, cuando llegó al país, inició su trámite, suponiendo que le fue fácil iniciar su trámite, la primera cuestión que le va a pasar es que le van a decir usted, hasta que no tenga un DNI permanente, no va a poder acceder a su identidad de género autopercibida. Entonces va a pasar varios años en los márgenes con un documento, con una identidad a la que no se corresponde, ¿no? Entonces vamos a tener que esa ley de identidad de género, como les decía, que también es muy progre y que ya venía de una ola de normativas y de cuestiones que nos hacen sentir muy orgullosos de lo que sucede en el país,
género no, no contempla la identidad de género junto con la identidad étnico-racial o junto con la... se fue Micaela. No, ahí las veo. Esa es la identidad de género junto con la identidad étnico-racial o con la cuestión migratoria, ¿no? Entonces, es una ley de identidad de género que reconoce a las personas en tanto y en cuanto son nacionales de este país. Entonces, bueno, tenemos ahí esos dos marcos normativos que para cada colectivo son muy progresistas, pero que para el cruce de la interseccionalidad son incompatibles en muchos de sus casos, en muchas de sus cuestiones. Entonces, ¿qué hizo la Dirección Nacional de Migraciones? Intentó aplicar la ley de identidad de género, que tiene una hermosa cláusula que dice esta ley se tiene que aplicar en todos los casos y es una ley nacional. Entonces, la Dirección Nacional de Migraciones sacó una resolución conjunta con el RENAPER, con el Registro Nacional de las Personas, que es la resolución conjunta 1 y 2 de 2012, para habilitar la posibilidad de que existiera un DNI para personas migrantes, un DNI autopercibido para las personas migrantes. Pero, ¿qué sucedió con esto? Como les dije, no tiene la posibilidad de ser aceptado o recibido sino hasta que la persona no tiene una residencia permanente. Cuando esa persona tiene una residencia permanente y recién puede solicitarlo. Pero ¿qué pasa en el medio en esos años? O sea, pueden pasar 3, yéndote muy bien y siendo súper prolija en todos los procedimientos, en 3 años en esa residencia permanente, siendo ciudadana del Mercosur. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? Ninguno de esos procedimientos son como uno los espera, ¿no? Siempre son más largos, siempre pasan años, siempre pasan cosas en el medio, se pierden los papeles, falta algo, te los devuelven. Lo que sucede en la mayoría de los casos es la discriminación de ventanilla, entonces llegan las compañeras y las boludean, para decirlo mal y pronto, las mandan de un lugar a otro, les dilatan los trámites y en el medio ellas que querían acceder a su documentación para encontrar un trabajo regular, para poder trabajar con ese DNI, terminan cayendo en redes de prostitución o en redes de microtráfico. Entonces muchas de ellas están siendo judicializadas por, en algunas provincias del país todavía existen delitos, entonces esto es otro marco legal que se va a sumar a esta complejidad. Códigos contravencionales y leyes que condenan o contrarían o aumentan la pena en temas de personas trans y travestis y que hacen aún más largo el laberinto a la hora de obtener ese DNI por una persona migrante, y contrario a lo que se dice, también eso para aclararlo, y en Argentina no entra cualquier persona y en Argentina expulsan delincuentes, tal y como ustedes lo escuchan en los medios, no es. O sea, como existen órdenes de expulsión y muchas de estas órdenes de expulsión están en contra, sectorizadas fuertemente en temas de narcotráfico. Y entonces la mayor cantidad de órdenes de expulsión que son por situaciones o por violaciones a la ley de drogas están sectorizadas en este grupo también, en este grupo en situación de vulnerabilidad que termina en las redes del narcotráfico vendiendo, muchas veces apretadas por la policía, muchas veces obligadas para quedarse en ciertas esquinas y con redes que son siempre truculentas y muy perversas y que las obligan a hacer eso o si no terminan empapeladas en alguna comisaría. Entonces, las compañeras que me desmientan si estoy mintiendo, como porfa, Mica, si ustedes creen que hay algo de mi relato que no es, prendan el micro y lo dicen. Eso es una realidad. La verdad, obviamente hay contravenciones todavía en algunas provincias de la República Argentina, donde se criminaliza también el trabajo sexual, y obviamente muchas compañeras caen presa de lo que es la red de tratas,
donde también nos obligan a vender justamente los estupefacientes, y ahí obviamente con alguna complicidad de parte de algunos, ¿no?, de la policía, obviamente estamos después justamente siendo, como dicen, el hilo se rompe por la parte mucho más delgada y caemos presas. Muchas compañeras, por ejemplo, están en el penal 32, que todavía, como vos decías, no son judicializadas por muchas cuestiones, ¿no? Sobre todo por también el tema de documentación y cómo pueden regularizar esa situación y no tener una sentencia, y que debido a que también muchas no pueden acceder hasta que no pongan el tema de los antecedentes penales, puedan acceder a la ley de identidad de género, porque eso también te imposibilita a que puedas acceder, porque vos, si tenés una causa judicial, no puedes acceder a ningún tipo de derechos de alguna magnitud que te pueda ayudar, porque con antecedentes penales, inclusive con el tema del cupo laboral trans, en algunas oportunidades a compañeras migrantes les han pedido antecedentes penales para trabajar y acceder justamente a este derecho, que es una ley nacional. Entonces, bien lo decía Verónica, estamos sujetas y presas de ser vulneradas, ¿no?, por ser migrantes, y debido también a la parte de la xenofobia que sufrimos, ¿no?, somos totalmente marginadas. Y sumado a que muchas, obviamente, compañeras, somos de bajos recursos, fuimos echadas a nuestra casa, muchas convivimos con HIV, entonces prácticamente las puertas se nos cierran. Y el promedio de vida de una compañera trans travesti en Argentina es 30, 35, hasta 40 años, justamente debido a las últimas políticas públicas como la ley de identidad de género. Pero en los países como en Perú, el promedio de una chica trans es de 25 y 30, porque no hay una política pública de salud y muchas no pueden acceder a la medicación y a los retrovirales porque no somos personas de derecho. Y hoy, obviamente, tanto en Perú, tanto en Paraguay, que también hay una violencia tremenda hacia la comunidad trans travesti, ¿entendés? O como hablaban los varones ayer sobre el tema de las violaciones correctivas que se hacen en algunas provincias en caso de los varones trans. Entonces, convengamos que, sumado a eso, ¿no?, de que caemos siempre presas de la discriminación. Sí. Y ahí, para seguir con este relato, entonces, o sea, como esto que nos dice Mica, bueno, no pueden, no van a poder acceder al DNI porque la ley de migraciones dice que cualquier persona condenada no puede acceder a ese DNI, o sea, es susceptible de expulsión. Es una persona condenada, y en épocas de DNU, de Macri, el DNU 7017, solamente por la mera instrucción de la causa, las personas podían tener una orden de expulsión o iniciarles un proceso de expulsión. Entonces tenemos ahí un bache de 2-3 años que estuvo en vigencia ese DNU, y que donde hubo varias órdenes de expulsión en situaciones de mera instrucción de la causa penal, donde ni siquiera estaba comprobada que esa persona hubiese cometido el delito. Además tenemos una sobrerepresentación en las cárceles de personas trans y travestis migrantes. O sea, en la provincia de Buenos Aires los pabellones trans tienen una ocupación de más del 90% de migrantes, o sea, en los pabellones trans. O sea, una política muy dirigida, muy clasista, muy racista, o sea, no es poco, o sea, es como muy evidente que es claramente dirigida la persecución, ¿no? Entonces, cuando uno ve esas cifras, son muy alarmantes, muy vergonzantes, ¿no? O sea, como una policía va directamente sobre ciertos cuerpos a perseguir, ¿no? O sea, eso sería para la CIDH una categoría sospechosa, ¿no? Por lo menos, cuanto menos una categoría sospechosa de persecución. Así que bueno, ese es como un tema a relevar, a poner el ojo y a rascar, porque efectivamente hemos tenido sentencias en provincia de Buenos Aires. En La Plata tuvimos el caso vergonzoso de la sentencia de
Luis Córdoba Guerra o Claudia Córdoba Guerra, que un juez en La Plata agravó la pena por ser migrante en una causa de estupefacientes, cuando insólito, o sea, construyó una figura del derecho penal que no existe y agravó la pena para Claudia Córdoba Guerra. El juez fue después sancionado, pero en el momento en que salió y vimos el devenir de la causa, la espectacularización mediática y la cobertura mediática que tuvo la causa, todo el tiempo fueron nombradas las las narcotravestis peruanas, ¿no? O sea, la cobertura mediática fue insólita y vergonzosa, todo el tiempo haciendo alusión a la nacionalidad, alusión a la categoría nacional y sentenciando además con esa idea de la narcotravesti, ¿no? Como muy fuerte la categoría que se acuñó en ese juzgado y que repitieron los medios una y otra vez. Así que esto es algo que no deja de ocurrir. Este año hubo una sentencia de expulsión también a una compañera trans que también ingresó por un paso irregular y que se le sumó una causa de esas de microtráfico que terminó generándole la expulsión. O sea, no es que esto dejó de suceder, esto sigue sucediendo y esto lo estamos viendo. Sigue siendo algo para poner en el ojo y como el dedo en la llaga, porque sigue siendo una situación, como decía Micaela, siempre se corta por la parte más fina del hilo y es ahí donde la cadena del microtráfico queda en la parte más débil del eslabón, ¿no? Donde son personas muchas veces que para consumo personal, para poder soportar las noches de frío, tienen pequeñas dosis de cocaína y las encuentran y las condenan por eso, ¿no? Entonces, importante entender cuáles son esos contextos que llevan a todo un cúmulo de normas como a presionar hacia la vulnerabilidad de estos cuerpos, ¿no? Como es muy claro que esa política está muy dirigida y que todas estas normas que podemos mencionar no terminan de tener coherencia o cohesión, porque todas están desagregadas como cuerpos independientes que no se escuchan y que no entienden lo que sabemos llamar en el feminismo como la interseccionalidad, ¿no? Como de esta lucha que estamos hace tiempos intentando incluir en la política pública y que es tan difícil de construir, que nos seguimos viendo como personas independientes una cosa de otra y seguimos sin poder poner en el foco lo que pasa con las distintas situaciones desde lo judicial, ¿no? Desde el mundo de las leyes. Si podemos codificarlo y podemos hacerlo desde ahí, quizás sea más fácil en el mundo del hacer, pero si desde la norma estamos cerrando, ¿qué nos queda, no? Como si las reglas no están ni siquiera claras, si son incoherentes, si no se pueden leer, ¿qué queda para la escasa aplicación que hay siempre de la norma, ¿no? Entonces, esta es como mi primera reflexión. Me gustaría más que nos hagan preguntas o charlar de lo que consideren, así no sé si queda claro hasta ahí cómo viene la situación y eso, me gustaría más que pudiéramos charlar, que nos hagan preguntas, a ver qué encontramos y qué rascamos por ahí para que aprendamos entre todos. Muchas gracias, Verónica. Bueno, el espacio está abierto para preguntas, intercambios, si quieren con el micrófono o por chat. Ahí veo a Julio Portillo, que está levantando la mano. Pausa. Ah, perfecto, no lo vi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. A mí me interesó la temática desde el principio, encantado, soy Julio Portillo, soy director de un instituto de Derecho Internacional Público en la provincia de Buenos Aires, en el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Yo la temática la vengo abordando ya hace varios años. Tengo actualmente más de 100 expedientes iniciados por la tramitación de refugio de senegaleses. En realidad,
no solamente la situación administrativa es complicada, terminamos la mayoría de las veces judicializando el tema, sino que, como recién hablaba la exponente Jaramillo, hay situaciones de base de trato humano, maltrato humano en una ventanilla, y esas cosas en realidad tendríamos que empezar a ver si se puede conseguir otro tipo de trato, ¿no? con esta gente. Es difícil también para la gente que no tiene una situación consular, ¿no? Esta gente que viene refugiada, que pasa fronteras por ahí sin la documentación pertinente o de manera irregular, llega a la Argentina porque pasa también que Argentina los acoge, a Dios gracias, de una manera muy amplia. Pero en el momento de realizar el trámite para poder evitar que esa condición de refugiado sea relevada de alguna manera, empiezan las trabas. Entonces, sinceramente hay que cambiar algunas cosas. Las leyes nuestras están muy atrás de la realidad. No hay para mí entender, no hay una condición o una conciencia de realidad ley. Habría que tener un poco más de humanidad, si bien estamos con la globalización en la punta de la lengua todo el tiempo, hablar de esa globalización de la parte humana también. Y es impresionante cómo la situación de las personas trans y LGTB tampoco se considera en ningún momento. Por eso tratamos desde este pequeño espacio también dar algunas herramientas. Hay pocos abogados que se dedican a la temática, y está bueno que se capaciten o que nos capacitemos y estemos a la par de la ley Micaela y a la par de las leyes más importantes y más recientes, para hacer lo que yo digo a veces, intentar buscarle la jurisprudencia y el pie firme para que todo se solucione más rápido, poner de manifiesto la solución, no solamente llevarle el problema a la administración, sino también ponerle la solución, ponerle el puntapié de solución. Uno dice, bueno, vamos a hacer un escrito, bueno, poner la situación como corresponde, tanto legal como éticamente, ¿no? Poner todas esas herramientas para que tampoco sean avasallados ni los derechos del inmigrante o del migrante o de aquel que quiera venir a ser, como dice nuestro preámbulo, patria junto con nosotros, ni tampoco permitir que la misma administración los avasalle, ¿no? Por eso siempre atino a que se hagan este tipo de reuniones, este tipo de charlas, y la verdad que me llamó la atención que Rosario se ocupe tanto de este tema, y me encantó. Bueno, desde ya les dejo mis augurios para de acá en adelante, y lo que yo pueda aportar, humildemente desde acá lo haré. Muchísimas gracias. Gracias, Julio, muchísimas gracias por el aporte. Perdón, acaba de llegar justo a mí. Gracias, y qué bueno entrar en contacto, Julio, buenísimo. Respecto a lo que mencionaba, solamente un aporte ahí, saber, quizás no todo el mundo lo sabe o conoce, pero la Dirección Nacional de Migraciones y las oficinas, las delegaciones de la ADNM tienen libros de quejas. Me encantaría saber cómo funciona hoy en día el libro de quejas, pero cuando suceden estas cuestiones de violaciones a derechos y demás, igual es un tema, ¿no? Porque obviamente que es difícil el hecho de que si está el maltrato a la persona y todavía el agente migratorio tiene que hacer algo por él o ella, que la persona pueda poner algo en el libro de quejas. Pero en algún punto, tarde o temprano, si sufrió una vulneración a derechos, cuando ya tenga su DNI, que no se olvide de dejar la queja sentada. Cuando yo trabajaba en la Dirección Nacional de Migraciones, ese libro de quejas se enviaba de delegaciones una vez por semana al director nacional. Y era la forma de que el director nacional de Migraciones viera qué estaba sucediendo en todo el país. Porque si no, no se enteran.
¿ok? Entonces, busquen los canales, incentiven y motiven, o aunque sea incluso de forma anónima, yo diría, digamos, pero buscar mecanismos. Si la persona todavía está trabajando o necesitando algo del organismo y no quiere... Ahora por Instagram todo, ¿eh? ¿Cómo, Verónica? Que ahora por Instagram todo. Claro, por Instagram todo, y hoy en día las autoridades les están dando mucha importancia a las redes sociales y están respondiendo bastante a todas las, digamos, quejas o reclamos que se están haciendo por redes sociales. De todas formas, hay otros canales, y hay canales también más formales y demás. Incluso no se olviden del INADI. Nosotros tuvimos un evento también con los colegas del INADI hace tiempo, trabajamos muchísimo con el INADI en la provincia de Santa Fe también, y la oficina que tienen en Rosario, Defensoría del Pueblo, etc. Entonces, que no quede acá en estos grupos, en estos espacios, o en los espacios de militancia y demás, sino llevarlo un poco más allá. Y también para los colegas que trabajan la temática, que tienen clientes, etc., asesoren, al margen del asesoramiento jurídico que hacen a la persona para resolver su cuestión, su trámite puntual, no dejemos de lado, creo, estas otras cuestiones, porque es sembrar para el que viene atrás también. Y me parece que eso es algo que deberíamos tener en cuenta hacia el futuro. Bien, gracias entonces, Julio, por el aporte. Muy buenas las ideas y lo que mencionabas, muy relevante. Muy lindo escucharle. Gracias, doctor. Una consulta. A ver, me parece que todos repitieron un poco esta idea de que Argentina tiene una buena legislación, o por lo menos mucho mejor que el resto de Latinoamérica, y que tenemos lugares donde a los cuales poder recurrir, y que tenemos leyes más o menos adelante que en algunas Américas. Sobre todo una pregunta para Micaela, que por ahí lo sufre en primera persona. Cuando hablamos de, bueno, necesitamos una política pública, puntualmente, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, ¿qué se necesitaría en el corto plazo? O sea, ¿qué cosa habría desde lo público, no desde lo privado, no desde el individuo reclamando como cualquiera tiene derecho, sino desde el Estado como política, pero no de una política futura en donde uno empieza a generar conductas, que creo que en eso más o menos estamos encaminados, sino en el mañana? O sea, a ver, ¿qué podría haber mañana que a ustedes les haga la vida un poco más, no, que le haga su vida realmente digna, ¿no? Sí, bueno, ahí quería acotar un poquito, Hernán, ahora te contesto a vos y del otro compañero, y también a Paula, ¿no? El famoso libro de quejas. Nosotros, primero quería contestar eso, nosotros venimos con la autoestima baja, porque vivimos en un país donde nos vulneran los derechos todos los días. No tenemos acceso a la educación, no tenemos acceso a una salud integral, no tenemos acceso a la vivienda. Vivimos arrinconadas, siempre una ayudando a la otra, sobre todo en los países orígenes, y que Argentina, entre todo, bueno, nos ha dado esa posibilidad. Yo considero que más allá que un libro de quejas, lo que necesitamos es información, necesitamos comunicación, ¿sí? Que el Estado, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, ya sea el Face o sea el Instagram, nos diga cuáles son nuestros derechos, pero que nos sintamos parte de lo que es ser argentino, porque como migrante yo no me siento ni argentina ni peruana, me siento en ese limbo, y eso siempre explicaba. Hoy queremos sumar, y desde el Frente Migrante estamos impulsando a que el migrante sea sujeto de derecho político, pero no por una cuestión partidaria, sino por una cuestión de simplemente pensar que con una decisión y que vos participás del país que te recibe, vos puedes generar un beneficio para todos los compañeros y compatriotas y connacionales, ¿no? Que justamente debido que algunas personas, en general, funcionarios públicos, por una
una decisión personal, sea xenófoba, sea transfóbico, atienda mal a la migrante, al migrante o a los migrantes, ¿no? Porque si yo voy a migraciones y lo único que me dicen, bueno, llena este documento y baja el RADEX y subí tus documentos, y cuando lo tengas listo, volvés. En caso de las migrantes, ¿qué hacen? Se dan media vuelta y no vuelven más. Y hay mucha gente que no ha hecho los documentos por el maltrato que ha recibido. Entonces, porque tenemos la autoestima baja, entonces no voy a ir a escribir un libro de quejas, ¿entendés? Porque a veces hay situaciones de violencia. Entonces, yo considero que tenemos las leyes, sí. ¿Las ejecutan? No. ¿Qué se puede hacer en esto? La comunicación, ¿no? ¿Cómo el Estado puede informar a la población migrante, a la población de diversidad, que tiene un derecho en este país? Para mí eso sería lo más pronto. Creo que la comunicación es el cuarto poder que dicen, es súper importante, porque yo hice la transición en el 2018 y yo no sabía que había una ley de identidad de género. Yo no sabía que podía llamarme Micaela Casa sin tener el DNI, aunque no haya hecho el cambio registral. Sin embargo, en el trabajo me decían de todo, yo no te voy a decir Micaela hasta que no tengas el DNI, y yo no sabía ni a dónde recurrir, y no sabía que había una Defensoría del Pueblo LGTB. Cuando me pasa justamente esa violencia institucional, ahí comienzo a empaparme de lo que realmente sucede y de lo que vivimos las compañeras y compañeros. Y obviamente muchas compañeras lo único que hoy quieren es sobrevivir. Entonces, no están en eso de, bueno, voy a ir a militar, voy a ir a reclamar, no. Yo voy, salgo a laburar todos los días, tengo este problema del consumo problemático porque no es fácil trabajar en la calle, ¿entendés? Porque no sabes si subís a un auto y volvés o no volvés. Como hoy, antes de esta entrevista, estuvimos otra, y la compañera Morena comentaba que la habían subido a un auto, y después la llevaron a un lugar descampado, y después salieron 4 tipos, y la cagaron a palos, y se salvó de milagro, pero le habían aconsejado que tenía que llevar un cuchillo por las dudas. Entonces, ¿por qué llegar a esa situación? Justamente, ¿no?, de violencia. O como también quería comentar un poquito, y para también agregar esto de las compañeras que por el tema de transfemicidio, que no está catalogado también después de lo que pasó con Diana Zacayán, muchas compañeras migrantes murieron, y hay una compañera Celeste que murió, que estuvo en el penal 32, y cuando le quisieron hacer la autopsia, la familia, de alguna manera, porque venimos de un pueblo machista, estaba avergonzada de tener una hija trans o una hermana trans, y quisieron cremar el cuerpo y llevárselo a Perú. Pero tenía la posibilidad de hacer justamente la autopsia porque parece que la compañera había sufrido violencia de género dentro de la cárcel. Y eso tampoco se visibiliza, ¿entendés? Entonces, cuando el médico para esto le había entendido, la compañera terminó muriendo con el HIV, con la tuberculosis, porque la juez no le quería dar permiso para irse a atender a un médico clínico. Ese tipo de vulneraciones te genera porque vos no tenés la información, y la ignorancia es lo que mayormente hace que nosotros no podamos defender nuestros derechos. Y no solamente hablo como una mujer trans, sino como una mujer migrante y una mujer también de los pueblos originarios, y una persona por ahí que no te entiende, en el caso de los senegaleses, que no saben hablar en el español, y obviamente cuando vos vas a algún tipo de información, lo primero que encuentras es una puerta cerrada, y después de eso no te da ganas de volver. Entonces estaría buenísimo que el gobierno argentino, dentro de sus canales y dispositivos que tiene de comunicación, fomenten esto de lo que es la ley de identidad de género, de por qué es importante saber que la ley 25871 existe, y que vos como migrante y como trans y de diversidad también tenés un derecho dentro de lo que es el Estado argentino, y que no queremos de alguna manera avasallar la soberanía nacional. Yo el otro día, comentando en el encuentro de líderes migrantes, decía, ese DNU que había sacado Macri, que era el 70-2017, criminalizando a los migrantes, creando una cárcel de migrantes, el presidente Alberto Fernández lo derogó con el DNU 138-2021,
donde dice el artículo 3, bien claro dice, la creación de una comisión asesora de políticas migratorias que esté orbitado desde el Ministerio del Interior. Es decir, que para mí, dentro de los lugares de migraciones tendría que estar un migrante, porque él sí te va a entender la situación que vive, que no estás en tu país. Una persona trans tendría que estar dentro de migraciones para que pueda entender lo que es una chica trans que ni siquiera sabe cómo hacer el cambio registral para poder acceder a esta política pública. Entonces creo que hay herramientas que podemos suscitar para poder buscar esa solución, pero hay que tener un poco de voluntad de parte, obviamente, de los entes del Estado. Yo ahí quiero sumarle a Mica una cuestión que es importantísima, y es que el reconocimiento de la autopercepción o de la identidad de género desde el primer momento tendría que estar estipulado. Esto que tengan que esperar hasta la permanente y pasar esos años sin DNI complica mucho la situación de búsqueda laboral, complica mucho, o sea, y las condena inevitablemente a estar en circuitos de riesgo, ¿no? Entonces, para mí es necesario poder hacer los cambios que sean necesarios para que esa posibilidad registral exista desde el primer momento. O sea, que yo vengo al país y me llamo como lo que soy, no como lo que dicen que soy, ¿no? Entonces, eso es importante. Y por otra parte, lo que decía Micaela, que es un gran tema, es poder coordinar entre los países de la región el reconocimiento de la identidad, porque este DNI que me dan acá, me sirve acá. Yo atravieso la frontera y del otro lado vuelvo a ser Pepito. De este lado soy Pepita, del otro lado soy Pepito. Entonces, esas cosas son absurdas, ¿no? En este momento del mundo, como que no tener una posibilidad de que nos reconozcan por ser quien somos, porque se les ocurrió en un registro, bueno, nada, como que me parece que eso es algo que también es una larga batalla para dar dentro de los países de la región, pero que hay que empezar a caminar hacia eso, hacia que las normas de los países de la región tengan una uniformidad y haya un reconocimiento de la identidad de género en los documentos que tienen las personas en vigencia, y bueno, y que esos documentos tengan la validez y el lugar del reconocimiento de la identidad de género, como ya en muchos mandatos en muchos de los países de la región también ya está establecido, ¿no? Bueno, vamos. Bien, vamos construyendo ahí ideas y conocimiento. Micaela, me encantó cómo hablaste y todo lo que mencionaste, es muy movilizante. Gracias. Voy haciendo algunos aportecitos ahí a lo que van diciendo y construyendo, y en un feedback así mientras tanto también, si alguien quiere hablar o mencionar algo. Respecto a la agenda regional, Verónica, y que lo habías mencionado también tú, Micaela, en un inicio, recordar que hace 3 días, creo, asumió Perú la presidencia pro tempore de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, en la conferencia interseccional, así que bueno, ese es un espacio en donde se viene trabajando y pidiendo y luchando por la participación la participación de manera formal de la sociedad civil como hay en otros espacios. No lo había hasta este momento, pero bueno, creemos y consideramos que es muy importante que los gobiernos consulten, participen y haya un espacio de diálogo e intercambio con sociedad civil en donde se pueden plantear todo este tipo de cuestiones. Así que, Micaela, bueno, eso, y más siendo Perú, digamos, ahora quizás sea un buen momento para contactarte con autoridades allí, y bueno, ver y activar y demás. Nosotros tenemos varios contactos también a nivel gubernamental, por allá. Como lo decimos, Verónica, de cómo va cambiando, pasa una frontera y sos una persona, sos otra, eso es una locura. Respecto sobre el tema de algunas otras cosas propuestas y que fui captando sobre lo que han dicho, una pregunta que tengo para hacerles, Micaela o Verónica, es si se ha hecho recientemente,
ladra el perro. Cuando no llega la niña, ladra el perro, y bueno. Si se ha hecho alguna propuesta a la DNM sobre todas estas cuestiones que estamos conversando, porque se me ocurre que puede llegar a ser, o sea, contamos, digamos, hoy en día con una gestión bastante abierta dentro de todo, han respondido a muchas cuestiones y han mejorado muchas cuestiones. La básica es la derogación del DNU 70, así que eso es como algo para celebrar bastante. Así que bueno, quizás si no se ha hecho y si se pudiese hacer alguna presentación, digamos, bien, como bien comentaba o consultaba el doctor Bayot, clara, concisa, con algunas recomendaciones puntuales, quizás esta gestión la puede tomar y ya seguir trabajando hacia el futuro. En ese sentido se me ocurre, recuerdo por ejemplo cuando yo estuve en el organismo, trabajamos con una compañera excelente, Vanessa Mazzoni, que estaba en el área social, que es trabajadora social. Ella había redactado una guía para operadores del sistema sobre temas sobre género e inmigración. Entonces era como un procedimiento operativo estándar de cómo abordar la temática de género, pero esto es un montón, 2013 les estoy hablando, más o menos casi 10 años. Entonces sería interesante capaz que desde Migraciones tuvieran, uno, capacitación los funcionarios sobre la temática de género y sensibilización sobre eso, género y todas estas cuestiones que están, no solo género, digamos, ¿no? Lo que estamos haciendo con personas de la diversidad y el tratamiento y el abordaje integral de esta cuestión. Y luego que haya algún, sí, junto con lo que vos mencionabas, Micaela, de la información, que sería fundamental que ustedes la tengan, viene la formación del funcionario, para que el funcionario te pueda brindar esa información, primero tiene que estar informado sobre eso. Obviamente te pueden poner en una pantalla, en un mundo ideal, un videíto espectacular donde te digan todos tus derechos y demás, o los canales, o las rutas de atención, etcétera, o también en la página web. En realidad sería súper simple. A mí me da mucha bronca esto de que no se hagan cosas tan básicas y simples como esas, pero bueno, no se hacen. Pero por lo pronto, o sea, se podrían pedir todas estas cuestiones, muy simples. A Migraciones, capaz algunas las tomarán, otras no, y de ahí ver, pero por lo pronto en la página web de Migraciones sería fantástico, que haya un link, clic, sos persona de la diversidad, estos son tus derechos, esta es tu ruta de atención, o tu ruta segura, o por favor, escucha, o ten cuidado, la sugerencia, ten cuidado con temas de trata de personas, esto, el otro, dónde denunciar, a dónde acudir, y todas estas cuestiones. Y también tener en cuenta, y con una perspectiva federal, esto, ¿no? Porque mucho sucede de la mejor atención, digamos, o la defensa de derechos. En Buenos Aires están como muy avanzados, y quienes estamos en el interior del país estamos como retrasados, y más al interior te vas, y más lejos de las ciudades capitales de las provincias te vas, y es la desprotección total. Entonces, bueno, por eso, bueno, redes sociales es fundamental en ese sentido. Entonces se me ocurre quizás hacer como una propuesta condensada con algunos puntos a Migraciones, y trabajar, machacar, como hicieron también con Agenda 2020 en su momento. Otro tema también que pienso respecto a lo que vos mencionaste, que fue fantástico, todo lo que mencionaste al inicio, Micaela, de los problemas más frecuentes, el tema de que no hay representación o asistencia consular. Nosotros, bueno, desde el instituto venimos también, nos quedó pendiente para el año próximo ya, justamente porque los consulados no están muy vinculados con el tema, nos costó un montón tratar de coordinar un evento con consulados, y para que entiendan para qué. Nos preguntaron un montón de veces, ¿pero para qué? ¿Para qué? Bueno, para trabajar el tema migrante, para saber cuál es el rol de los consulados en estos temas, para saber qué hace un consulado frente a una expulsión de un connacional, para saber cómo un consulado trabaja cuando hay una persona connacional de ellos privada de su libertad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es fundamental el trabajo con los consulados. Se están, creo, en Argentina al menos, limitando mucho a las cuestiones muy, muy básicas, antecedentes penales, información simple y básica, qué sé yo. Pueden ellos quejarse quizás, digo, de que no tengan personal suficiente, etcétera. Desconozco, por eso sería bueno empezar las charlas y conversaciones con los consulados, pero en serio, y con los consulados en diferentes puntos y provincias del país. Y Migraciones tiene la obligación, por ejemplo, lo dicen es re loco porque lo dicen las disposiciones de expulsión, de que se dará intervención al consulado, y la verdad en lo personal no he visto intervención del consulado en proceso de expulsión. ¿Dónde están? ¿Y qué han hecho por su connacional? Aparte del consulado muchas veces hasta les podría brindar asesoramiento jurídico básico y simple cuando vemos los recursos contra las órdenes de expulsión que presentan las personas migrantes, son desastrosos en general.
¿Y por qué? Porque no hay abogados capacitados sobre la temática, porque se lo hizo un amigo, porque lo copiaron de acá, porque se lo hizo un gestor trucho que no tiene idea. Entonces, no, bueno, pero rige el principio de la informalidad, entonces pueden presentar un escrito así nomás. Sí, todo bien, pero después eso se hace una bola de nieve y la persona termina expulsada. Entonces, bueno, el tema consular me parece como muy importante también ponerlo ahí en agenda, lo mismo que el tema acceso a la justicia, y reiteramos que el acceso a la justicia más al interior del país no vamos, más complicado está siendo, así que los canales, digamos, hay que potenciar todo lo que existe también, creo. Y otro tema súper importante que sí creo ahí, siempre viendo un poco, capaz también un poco medio vaso lleno, medio vaso vacío, los derechos humanos lingüísticos, o lo que mencionabas vos sobre los problemas lingüísticos al momento de llegar a migraciones o en organismos públicos, sobre personas guaraní hablantes o quechua hablantes, migraciones han incorporado, por empezar, migraciones ha incorporado personas migrantes al organismo, lo cual es bueno, creo muy positivo, son muy pocos, pero hay personas migrantes. Hay 3 intérpretes de idioma chino dentro del organismo, lo cual también es muy positivo. Ahora esos intérpretes asisten para todo el país, interpretan de relación a órdenes de expulsión de personas que están siendo notificadas de órdenes de expulsión en Tierra del Fuego. Bueno, el que está en Buenos Aires por teléfono, ni siquiera lo ve a la cara, o sea, le traduce así diciéndole que va a ser expulsado del país, y sus derechos, etcétera, etcétera. Ya es algo igual, porque antes eso era todo un tema. Pero bueno, se podría quizás pedir entre las propuestas, Micaela, me imagino, la incorporación de personal bilingüe o trilingüe, lo que sea, migraciones, me parece fundamental y creo que estarían bastante abiertos. Bueno, no sé cómo es ahora con la contratación que está parada, pero creo que estarían bastante abiertos a hacerlo. Y otro tema fundamental también, que acá en el instituto también nos quedó pendiente, este año hicimos un evento sobre derecho penal y derecho migratorio, y teníamos pendiente un seguimiento sobre personas migrantes en contextos de encierro, privadas de su libertad y demás, y lo que acaban de mencionar ustedes es súper motivante, porque el encarcelamiento de mujeres trans, peruanas, en conflicto con la ley, etcétera, etcétera, y todo lo que mencionaste tú también, Verónica, es fundamental. También todo lo que tiene que ver con la falta de información y capacitación de policías. Nosotros también, y eso, a ver, menciono nosotros, pero esto es recontra replicable en otros espacios y se tiene que hacer. Nosotros del Colegio de Abogados, por ejemplo, tenemos convenios firmados con las autoridades de policía, gendarmería y demás, y hemos hecho capacitaciones sobre el tema trata, etcétera, etcétera. Este año, lamentablemente, sinceramente, se nos fue pasando, y lo hacemos pro bono a todo esto, ¿no? Nos lleva mucho tiempo. La verdad es que no hemos hecho nada, sinceramente, con policías o policías migratorias auxiliares, pero es fundamental. Y ellos encima les viene súper bien las capacitaciones, porque las ponen en su currículum para ir ascendiendo los escalafones. O sea que tenés el público asegurado. Y las veces que hemos hecho temas de trata y llevado y los invitamos, Micaela y a tus compañeros, las veces que hemos llevado a personas víctimas de trata a dar capacitaciones o actividades de sensibilización con personas del cuerpo de policía de la provincia de Santa Fe, fue fantástico, estaban súper motivados, terminaba la hora y se quedaban. Necesitan esa capacitación y esa sensibilización, porque después están en la calle y no saben qué hacer, y posta, yo creo, la culpa no la tienen ellos, la culpa los tienen los de arriba, que no le bajan capacitaciones como la gente, que tenga que ver con la realidad, y con los problemas que está sufriendo la gente hoy en día. Así que bueno, creo que esas cuestiones, digamos, sí, meter el tema en la agenda de capacitación. Bueno, me voy callando, tengo un par de cositas más acá anotadas, iba tomando nota. No sé si alguien quiere ahí aportar o intercambiar algo más. Llamo al silencio. Sí, Nico. Dale, Nico, habilitate el micrófono. Esperen, que no sabía cómo se hacía. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Nicolás, soy abogado, egresado de la UNL acá en Santa Fe Capital. Bueno, antes que nada quería agradecerle a Morena y a Micaela, porque nada, por compartir su testimonio, a mí me movilizó mucho, y eso me parece lo bueno de todo espacio, porque es como, por ahí nosotros acostumbrados a la academia, a leer papers, a escribir papers, pero nada mejor que la experiencia en los cuerpos. Así que nada, chicas, muchas gracias por eso. Y me quedaron varias cosas y un poco como para aportar un poco
en base a la pregunta que hacía, no sé, creo que era Hernán, que le decía a las chicas, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer ahí en lo inmediato? O sea, mientras nosotros nos dedicamos a hacer reuniones, escribir paper, ¿qué se puede hacer en lo inmediato para solucionarle o hacerle un poco digna la vida? Y pensé que, bueno, en base a lo que decía Verónica, esto de que hay dos marcos normativos, o tres de hecho, que por ahí entran en contacto, porque el derecho penal como un tercer marco normativo, que bueno, que entran en escena solamente a los fines de la penalización, de la criminalización, pero bueno, ¿cómo están? No, hay una falta de coordinación entre los marcos normativos, y eso, más allá del problema de eso, lo vería como que el gran problema está en la praxis jurídica, ¿no? En la parte de los operadores de la administración, que, no sé, en algunos temas que yo ahora estoy estudiando en migraciones, en torno al acceso a derechos, eso es como el tinte que se ve, que por ahí, si bien está la legislación, si bien existen resoluciones, como el problema se da en la praxis jurídica. Creo que lo inmediato es eso, habilitar inmediatamente la capacitación en diversidad, no solo en migraciones, y esta interseccionalidad, como pensabas, migraciones y la diversidad sexual, que creo que no solamente cae en cabeza de las personas que toman las decisiones, sino también hay un rol ahí bastante como a intervenir, que es el de los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación como generadores y al mismo tiempo perpetuadores del sentido, el imaginario social. Esto que vos decías, Verónica, del caso de una travesti que había sido detenida con estupefaciente, creo, y como, bueno, ya poner la palabra en todos los medios como que había sido... Y eso también influye en que los operadores judiciales, al momento de actuar, son personas que también están en la sociedad y están cargadas de ese sentido social que replican los medios de comunicación. Así que nada, creo que también eso sería un punto donde tendría que actuarse inmediatamente, como capacitación no solo, bueno, sabemos que no solo de género en los medios de comunicación, sino también requería una capacitación en diversidad sexual, en migraciones sobre todo. Y hay una cosa en relación a lo que mencionaban de la prisión. Yo estuve trabajando desde la universidad, en el departamento de criminología. Estudiaba principalmente los migrantes y las migrantes que estaban detenidos en cárceles provinciales de acá, de la provincia de Santa Fe. Y me entrevisté con muchos de ellos, y bueno, repetían esto que ustedes decían, de la falta de atención del consulado. Si bien en la ley está que en los casos de migrantes tenían que tener atención del consulado, en muchos de ellos me decían, no, el consulado vino una vez y no vino más, y me trajo un papel higiénico, y después para hacer documentos, para establecer una comunicación con su familia en sus países, nunca se presentaron. Es más, por ahí me pedían a mí, que yo solamente iba a hacer unas preguntas, me veían una vez, me empezaban a contar la historia y me pedían ayuda en ese sentido, porque ni el abogado defensor asignado les daba bolilla, ni siquiera su consulado. Así que bueno, eso es un problema también en el interior de la cárcel, la asistencia consular. Y en base a eso también lo que me llamó la atención, en una clase que vi el otro día, yo estoy cursando ahora una diplomatura en migraciones en la UBA, y una de las clases abordaba el sistema judicial y las migraciones en particular. Y decía justamente que, bueno, en caso de las personas trans o travestis detenidas, por una falta contravencional, como es, por ejemplo, el ejercicio de la prostitución, se le aplicaba un delito, el derecho penal, a una falta contravencional, y muchos ni siquiera llegaban a la instancia judicial, ¿sí? Porque se caían antes, porque las actas elaboradas por la policía estaban mal hechas. Pero de las que llegaban al proceso judicial, no sé, un 80% no tenían sentencia, sino que quedaban ahí, y del 10% que tenían sentencia eran solamente sobre migrantes peruanas. O sea, ese era lo llamativo que comentaba la profe, que era Lila García, seguro la conocen. Que es lo llamativo, y esto que decía Verónica, como hay como un ensañamiento sobre la población migrante a través de no solo el sistema penal, sino también penitenciario, y bueno, la cuestión provincial. Ahora cierro con una preguntita que en base a algo que dijo Verónica, que me parece interesante. Si en el ámbito del Mercosur, o sea, ya tenemos un acuerdo de residencia del año 2002, y también sé que ahora se están trabajando, por ejemplo, en el reconocimiento de categorías laborales entre Argentina y Brasil, digo, ¿no se podría también, no sé, en un espacio, en un proceso consultivo, plantear esta cuestión de, bueno, cómo no lograr un acuerdo de reconocimiento de la identidad, ¿no? No sé, acá en Argentina si se le reconoce y después quiere volver al país, o ya solamente acá se le reconozca y que sea automática la decisión, ¿no?
si bien algunos países no tienen esta ley de identidad de género que permite el derecho al género autopercibido, bueno, quería preguntar esto, si no sería posible, no lo ves como posible, Verónica, o no sé, si en algún proceso consultivo regional se está tratando esta intersección entre migraciones y diversidad, que me parece urgente. Sí, yo tuve conocimiento de alguno de los textos que se estaba tramitando con Cancillería para cuando estaba la presidencia pro tempore de Argentina en la conferencia sudamericana hace un par de años, hace 1 año y medio, hace 2 años. Y estaba incluido el tema. No sé cuánta buena prensa o cuánto impulso o cuánta voluntad política haya de poner el tema en la agenda, ¿no? Hay países de la región, bueno, el Brasil de Bolsonaro era complejo de llamar a ese tipo de negociaciones, ¿no? El Paraguay también es muy reacio a temas de género, o sea, había toda una situación regional muy compleja que quizás ahora con nuevos tiempos en la región pueda sortearse desde otro lugar, pero hace 2 años en la conferencia con la cosa pro tempore, con la presidencia pro tempore de Argentina, se planteó y no tuvo mucho eco, o sea, esto, simplemente reconocer el documento en toda la región, cuando un país te da el documento, que los otros países lo reconozcan, y es algo que es súper complejo, pero ya les digo, es una cuestión política, o sea, vamos a tener que impulsarlo, visibilizarlo y militarlo en los distintos escenarios para que eso pueda suceder, porque es algo que la gente no es cero consciente de esa situación, o sea, es algo que está debajo de los anaqueles, les importa solo a quienes pasan esa situación y el resto de la sociedad como ni lo pueden registrar, ni lo ven, ni es un problema. Entonces sí que es algo que se tiene que poner en agenda para que pueda tener algún tipo de posibilidad de suceder en algún momento en los espacios internacionales. Pero yo creo que sí, una vez empieza a ser visibilizado y nombrado, adquiere otro tenor, ¿no? Y entonces a militarlo desde los distintos escenarios, desde las organizaciones, desde la academia, desde los colegios de abogados, desde, no sé, presentando informes a Naciones Unidas diciendo esto. Yo creo que de una u otra forma empieza a correr, ¿no? Pero sin duda es un tema súper invisible para la política internacional. Yo quisiera decir una cosita más. Me hace pensar todo esto a que, bueno, también un poco en la historia de los derechos humanos vemos que los grupos fueron llegando de a poco, los derechos se fueron consiguiendo así, y por ahí, bueno, los migrantes y las migrantes son los últimos que están llegando, y la comunidad también. O sea, si pensamos en cuanto a instrumentos internacionales vinculantes en derechos de la comunidad, de las diversidades sexuales, es como que no hay. Tengo entendido que ahí están los principios de Yogyakarta del 2007 y después se actualizaron y son como declaraciones, no hay obligación del Estado ni compromisos. Pero ojo, porque por ejemplo en la CEDAW ya se hacen informes país incluyendo a diversidades, ¿no? O sea, mujeres trans entran dentro de mujeres para la CEDAW, así que no es menor como poder dar cuenta de esos espacios que es de la diversidad. Por supuesto que quedamos ahí en el medio con algunas cuestiones de quienes son trans y no se reconocen como mujeres, ¿no? Pero hay un tema ahí claro con cierto, sí, lo que vos decís es totalmente cierto. No tenemos un instrumento internacional que reconozca a las personas de la diversidad como tal y poder de fuego. Y la Convención de todos los trabajadores migratorios y sus familias es la convención menos ratificada en el mundo. Entonces, estamos frente a dos marcos normativos, uno que no existe y otro que es bastante flojo, que ni siquiera tiene posibilidad de tener denuncias individuales, porque no hay la cantidad de estados que hayan ratificado para poder hacer denuncias individuales. Entonces, desde lo jurídico es un marco legal bastante flojo a nivel internacional, es mucho mejor el local. O sea, ahí sí hay que, principio pro homine, pro persona, y ir directo a la norma más beneficiosa, ¿no? Desde el derecho internacional.
Gracias, Verónica. Y qué bueno, Nicolás, escucharte y conocer una cara nueva tan cercana y con tanto conocimiento y manejo de la temática. Así que, bueno, estamos cerca, qué bueno. Necesitamos Justo, sumar. iba a decir lo mismo, está cerquita, estamos en Rosario, él en Santa Fe, así que lo tenemos cerquita a mano para seguir trabajando. Muy bueno. Acá quería mencionar, ya tenemos que, bueno, ir cerrando, no sé si queda alguna otra pregunta, pero una de las cuestiones que me parece muy importante que mencionó Micaela, que no la tenemos que dejar, digamos, pasar y que me parece fundamental, y Verónica en realidad también lo mencionó, y es el tema, bueno, obviamente vinculado al tema del acceso al DNI, a la identidad y demás, es el tema de la plataforma Radex, que es muy problemática, y no podemos negarlo a eso. Y hay que hacer muchísimo laburo para, o que se dé de baja, o que se mejore realmente la atención, o que se permitan otros canales alternativos de atención. Es cierto que están los operativos de abordaje territorial y demás, pero la realidad es que no es suficiente, digamos eso, porque van un día, una tarde, la gente no tiene los documentos, no funciona. En ese sentido, no sé si se ve por acá, pero bueno, es así el color, no importa. Es un trabajo del Observatorio sobre Migraciones y Asilo en Argentina, de Gabriel Chausovsky, formado por varias organizaciones de nuestro país, que hicieron el informe número 1, que se llama El DNI más lejos o más cerca, regularización y documentación de migrantes a través del sistema Radex. Y allí se plantean muchísimas cuestiones que tienen que ver con de qué manera el sistema Radex contribuyó a la irregularidad migratoria. Así que bueno, se está trabajando sobre este tema constantemente y tratando de revertir, pero es muy, muy problemático y bueno, fundamental ver allí, bueno, Micaela, quizás en las propuestas que se vayan haciendo, de qué manera se puede también abordar ese tema. Dos cositas más también mencionando en temas a propuestas, porque bueno, esto después quizás lo dejamos anotado aparte abajo del YouTube, o lo ponemos también, nosotros tenemos nuestra memoria anual que hacemos interna de nuestro colegio, de los institutos, donde ponemos qué se discutió en cada reunión y demás, pero eso bueno, es interno, por eso la parte esta de la visibilidad y lo que se pueda aportar quizás en las redes sociales y demás, haremos un resumen de lo conversado. Recapitulando un poco sobre el tema de la legislación, Verónica, vos bien mencionaste que hay muchísima, o sea que se tendría que ajustar la normativa para poder abordar realmente este tema de las personas migrantes de la diversidad, serían muchísimas las que se tienen que trabajar. No lo veo, digamos, no factible, quizás a través, pienso, porque es un montón de laburo que hay que hacer, pero quizás a través de algún proyecto de investigación o algún financiamiento se puede hacer un relevamiento de todas las normas que hay que modificar y hacer una propuesta legislativa y que se haga en bloque directamente, que se haga una propuesta y se lleve a Congreso, es decir, se modifican esta norma en tal artículo. Pero digamos, tener ese compendio o esa codificación de normas que hacen a la vulneración de derechos de este sector poblacional. Después hay otro tema que me parece importante visibilizar en lo que vos mencionabas, Micaela, sobre el tema de la información. Ahí lo puse en el chat. Está en la ley de migraciones el tema de que es obligación del Estado informar a las personas migrantes sobre sus derechos. También se puede, desde lo que es la militancia, el trabajo, abordaje jurídico y demás, mencionar los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que mencionan también la obligación o el acuerdo de los estados en trabajar sobre la información a las personas migrantes en sus derechos y demás. En este sentido, y vinculado al tema de trata que mencionaron, etcétera, y todos los otros temas que estamos mencionando aquí, recordar la posibilidad de argumentar razones humanitarias, ya sea para la erradicación al inicio por el artículo 23 inciso M, o como dispensa frente a una expulsión, ¿ok? Personas víctimas de trata de personas y otras, ¿ok? Entonces, que se sepa, digamos, estos argumentos de defensa, se pueden eventualmente también hacer algunas placas simples. Estás en tal y tal situación, sabías que tenés derecho, la normativa, etc. Y después de ahí la persona ya puede, digamos, surfear un poco y ver los canales desde donde puede hacerlo, pero bueno, sensibilizar un poco sobre ahí. Y en ese sentido también, cerrando ya lo del tema de trata de personas, trata y tráfico, es para agarrarse la cabeza, digamos, lo vi en Perú, Verónica, vos lo mencionaste recién, no saben la operadora del sistema, ni nuestros jueces,
nuestros abogados no saben la diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En Perú tuve la oportunidad de trabajar este tema. Se había hecho desde la Defensoría del Pueblo de la Nación de Perú, muy interesante, un informe donde se revisaron todas las carpetas judiciales de los últimos 10 años en casos de trata de personas y tráfico de migrantes, y veían cómo estaban todas mal caratuladas. Era trata y estaba caratulada tráfico, era tráfico y habían metido preso al migrante, y al traficante no. Bueno, era de terror. Ahora, se ocupó el Defensor del Pueblo de la Nación de Perú de hacer este informe, y el informe está allí, está publicado, está buenísimo, y a partir de eso se hicieron un montón de recomendaciones, ajustes, mejoras, capacitaciones y demás. Creo que lo habían hecho con un financiamiento internacional de Naciones Unidas y más, porque todo esto es trabajo, pero pensemos bien, cuando pedimos algún financiamiento o cuando hay algún financiamiento disponible, ¿en qué lo queremos aplicar? En algo que sea útil y relevante. Así que bueno, lo de trata y tráfico, ayer mismo estaba viendo también un expediente en donde un colega confundía también trata y tráfico. Entonces mencionaba que la persona tenía derecho a estar en el país por ser víctima de trata, perdón, por ser víctima de tráfico ilícito de migrante, pero después mencionaba la ley de trata. Entonces digo, bueno, esto es un laberinto y un mar, o sea, pero es básico, digamos, eso es muy, muy, muy básico y muy simple. Así que bueno, lo seguiremos trabajando a nuestra parte. Doy la palabra al cierre a los colegas. Gracias, Micaela y Verónica. Un gustazo poder contar con su presencia aquí. Qué bueno, lo logramos. Y ya hacia el final del año, con pocas energías. Pero bueno, gracias por este espacio, por este tiempo y esta energía compartida y donada a la comunidad en general y a nuestra comunidad también de colegas del Colegio de Abogados de Rosario. Y gracias a las autoridades, Hernán Bayot y a todo el cuerpo de nuestro cuerpo directivo. Bueno, ahí dejo para que cierren. Hasta pronto. Gracias, de mi parte un saludo y gracias a todos y a todas por participar. Nico de Santa Fe, me gustaría seguir en contacto para ver de poder generar alguna actividad junto con la gente de allá. No sé, Pau, si vos tenés los contactos o no, pero si no, después tratemos de le escribí al mantenerlo. principio de la charla, Nicolás. Quiero estar en contacto, le puse, así que ya tenemos ahí contacto. Bien, Mica, está bien, listo. Mica, muchas gracias, Verónica también, muchas gracias. Todo nos sirve para aprender, para crecer. Los procesos lamentablemente no son lineales y requieren de un trabajo arduo y constante, pero bueno, las puertas del Colegio de Abogados de Rosario, como lo acaba de decir Paula, están abiertas, y todo lo que nosotros podamos hacer desde nuestras organizaciones. A ver, creo que me corté, no Bueno, lo sé. Gracias. Ahí está. No, se escuchó, se escuchó. Paula, yo te propongo un poco, haciendo eco de lo que había dicho Micaela, la posibilidad de gestionar desde el colegio algún intercambio con la gente de migraciones, como para poner, aunque sea ahí, visible, algo de información o algún teléfono donde comunicarse o algo, digamos, por lo menos empezar con esa pequeña acción que puede ser ya, digamos, en lo inmediato, ¿no? A mí me gusta en este sentido las cuestiones como más operativas, digamos, ¿no? Esa pequeña cosa que suma, y ella dijo, bueno, publicidad, nos tenemos que enterar. Y no tiene que ser tan difícil y no tiene que ser tan complejo, tiene que ser algo de fácil acceso. Algo de eso hemos hecho en otros lugares, y creo que Migraciones podría ser un lugar, así que después ya nos reuniremos con vos, Pau, para que desde el instituto, desde la comisión, podamos ver cómo lo podemos gestionar, pero tratar
hacerlo. Aunque sea agradecerle a Verónica y a Micaela el tiempo, el testimonio. Yo cuando escucho estos testimonios me da como, hay algunas cosas que realmente erizan la piel, uno las escucha, las conoce, y sin embargo siguen conmoviendo, digamos, de una manera tremenda. Así que, bueno, gracias por estar y por la valentía de hacerlo. Muchísimas gracias. Las puertas del colegio están abiertas. Bueno, gracias Hernán, gracias por tu apoyo. Así es, a plena disposición, como siempre. Y bueno, sí, a mí siempre me matan estos eventos a esta hora de la noche, me motivan y me movilizan tanto que me dan ganas de quedarme. Muchas veces me quedo al final haciendo cosas y trabajando, y hay que activar y hay que hacer. Pero bueno, es un trabajito de todos los días, y personas, bueno, como Micaela, como Morena, como Verónica, ahí están también poniéndole el hombro, la cabeza y las lágrimas. Y bueno, las abrazamos a la distancia. Gracias por abrirse y compartir también estas historias de vida, que bueno, son lo que nos hace reflexionar, también como Vero mencionó al principio, y lo que le pone, digamos, sentido a todo lo que estamos haciendo y a lo que hay que hacer en el futuro. Gracias, gente. Gracias. Un placer. Chao, chao. Chao. Un abrazo. Hasta luego.